En esta primera intervención, la doctora Adriana Bolívar, profesora de la Universidad Central de Venezuela, nos hablará sobre el lenguaje inclusivo desde la perspectiva del análisis crítico del discurso. La profesora Adriana Bolívar es lingüista y analista del discurso, venezolana de origen chileno, hoy radicada en México. Obtuvo la licenciatura en inglés por la Universidad de Chile, un Master of Philosophy en Educación por la Universidad de Londres sobre el lenguaje especializado de la psicología. Asimismo, hizo una especialización en Phonetics for Foreign Students y obtuvo un PhD en inglés por la Universidad de Birmingham, Inglaterra, con la especialidad en análisis del discurso. Trabajó durante casi 30 años en la Universidad Central de Venezuela, donde ejerció como profesora e investigadora en las áreas de la lingüística y los estudios del discurso. En esta misma casa de estudios estuvo a cargo de la dirección de la Escuela de Idiomas Modernos, la coordinación del área de lingüística de la Comisión de Estudios de Posgrado y la coordinación de investigación de la Facultad de Humanidades y Educación. Es fundadora de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso y editora principal de la revista latinoamericana de Estudios del Discurso desde el año 2000. Los 3 primeros años con el profesor Luis Barrera Linares y a partir de 2010 con la profesora Marta Shiro. En 2003 fue nombrada presidenta honoraria de la LED y es también reconocida como pionera en el análisis del discurso latinoamericano. Ha recibido un número importante de distinciones, becas y reconocimientos y en el año 2009 fue publicado el libro Haciendo Discurso, homenaje a Adriana Bolívar por la Universidad Central de Venezuela. La edición de este libro, de más de 700 páginas, con un total de 38 artículos, estuvo a cargo de las profesoras Marta Shiro, Paola Bentivoglio y Frances Dervish. Como autora, coautora, editora y compiladora, ha publicado numerosos artículos, capítulos de libros. Vamos a mencionar unos 4 de ellos. Discurso y Democracia en Venezuela, número monográfico de la revista iberoamericana de Discurso y Sociedad, publicado en 2003 por FEDISA. Haciendo Lingüística, homenaje a Paola Bentivoglio, en coautoría con Mercedes Sedano, Marta Shiro. Y El Diálogo, Reflexiones y Estudio, en coautoría con Frances Dervish. Ambos libros fueron publicados por el Fondo Editorial de la Facultad de Humanidades y Educación en 2006 y 2007 respectivamente. En 2007 publicó también Análisis del Discurso, ¿por qué y para qué?, en los libros de El Nacional. Estos son apenas, como dije, 4 títulos de los tantos que ha publicado. Le doy la palabra a nuestra querida profesora Adriana Bolívar, quien hoy, al comienzo de su charla, pues nos dará una sorpresa que nos emocionará mucho y luego seguirá pues con el tema que hoy nos convoca aquí, que seguro vamos a aprender mucho de ella. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Consuelo, y muchísimas gracias a ustedes por haber organizado este evento, que en realidad es altamente emotivo porque nos reúne en un espacio en que podemos vernos y podemos, bueno, conversar de todo y además de lingüística, ¿no? Me parece que es una oportunidad extraordinaria esta celebración. Agradezco mucho esta invitación. Gracias. Gracias, Consuelo, gracias, Fedora, gracias, Yanira, gracias a toda la comisión organizadora, Letras y FAB. Sí, gracias. Podemos seguir. Bueno, voy a hablar entonces del lenguaje inclusivo desde la perspectiva del análisis crítico del discurso. En el programa decía que era una serie de conferencias y charlas. Yo, como analista de discurso, me voy a ubicar en lo de charla, que me permite ser más informal y muchísimo más cercana al público, ¿no? Así es que lo mío será una charla en realidad. Aunque de clase podría tener algo, pero no creo que sea una clase magistral como otras que se han dado. Pero en todo caso, vamos a ubicarlo como una charla. Al siguiente, por favor. Bueno, mientras tanto saludo a Mercedes Sedano, a quien estoy viendo, que me da mucho gusto. He visto Irania, los saludo a todos los que están presentes, vi algunos.
pero me emociona ver, por ejemplo, María José, Cristina, wow, Irania, he seguido viendo, uf, impresionante. Nos emocionamos, ¿verdad? Sí, sí, nos emocionamos. Bueno, eso es parte importante de la construcción del conocimiento, como voy a mostrarles ahora. Ah, bueno, venía después el saludo a todas, todos, todes, a todos se sientan saludados. Hay 46 personas en el público. Bueno, quiero que todos y todas se sientan saludados. Así que podemos proseguir con mi charla. Por favor, la siguiente, Yanira. Bueno, esto para seguir emocionándonos, yo quiero, lo que voy a hablar hoy, quiero hacerlo como un homenaje a las chicas del área de lingüística, fundamentalmente a Paola, que está ahí, que está siempre presente, y a Becky, y no me voy a poner a llorar. Pero es importantísimo decir que las chicas del área de lingüística no existíamos hasta el año 86 como grupo. Y fue gracias pues a decisiones del decano de la Facultad de Humanidades, José María Cadenas, quien nombró, no existía el área de lingüística en el posgrado, y José María me nombró coordinadora del área de lingüística. Y en ese momento, fíjense que hay que hacer historia para ver cómo se construye el conocimiento. En ese momento, Escuela de Idiomas e Instituto de Filología eran dos mundos aparte, totalmente aparte. Entonces yo era de la Escuela de Idiomas Modernos, me comuniqué con Paola y le dije que se viniera a trabajar conmigo, con nosotros acá. Y luego pues se desarrollaron los eventos, Paola siguió siendo coordinadora, ella fue la siguiente coordinadora y luego siguió Rebeca Beque, que era de educación. ¿Qué pasó? Que las chicas de lingüística, del área de lingüística, se formó un grupo muy cohesivo en términos intelectuales y también afectivamente. Y ahí está también Franca, que es otra chica, ahí está hasta el Bruno de Castelli, está Francisco Bolé, está Irma Chumaceiro, mi querida Mercedes también, y Marta Giro, que es también de la Escuela de Idiomas. Es decir, lo que estoy diciendo, que la universidad cuya función es construir conocimiento, se manifiesta a través del encuentro de personas que no solamente trabajan investigando, sino que también crean lazos afectivos. Eso era lo que quería decir antes de meterme yo ya en materia en lo que voy a hacer. Entonces podemos pasar a la próxima. Bueno, estamos hablando de lenguaje inclusivo como problema, es decir, hablar de análisis crítico significa meterse en análisis ideológico, un problema ideológico lingüístico que se puede apreciar de la manera más directa en las redes, y ustedes pueden ver cómo a través de textos, estos memes, que son textos multimodales, se manifiesta, por ejemplo, el rechazo, ¿no? Debe de ser de los Simpsons, habla bien idiota, habla bien o te mato, los voy a matar a todos, a todos, es decir, ese rechazo al lenguaje, pero al mismo tiempo las redes resaltan el problema de la inseguridad lingüística que se crea con este chiste, ¿no? Te quiere, ¿quién? Yo, bolude, o sea, el problema de la E, ¿no? ¿Qué pasa con la E? Entonces se van creando en las redes, se va recogiendo todo este problema ideológico. Puedes pasar a la siguiente. ¿Sí? Bueno, esto nos invita, esto es una forma de invitarnos a la discusión y reflexión, por ejemplo, los problemas que se dan con la RAE, o la RAE nosotros también existimos y entonces tienes toda una secuencia de géneros. El problema se focaliza en los pronombres, la lengua, los pronombres, él es nosotros, él es el junto de juntes, etcétera, etcétera. Entonces las redes sirven como un medio en el que uno puede encontrar toda esta cuestión ideológica de manera muchísimo más directa. Pero yo lo que voy a hacer es lo que viene en la siguiente lámina. ¿A qué me voy a dedicar? ¿Sí? En mi propósito, ¿cuál es? Yo voy a compartir con ustedes dos experiencias que he tenido porque yo nunca había trabajado lenguaje inclusivo hasta que Luis Barrera, por culpa de él, me metió en esto, porque en el 2018 más o menos me invitó a escribir un artículo en un dossier que él coordinó en la revista Literatura y Lingüística de Chile. Yo estaba en México, yo estoy en México, él está en Chile y va a coordinar esta revista. Y entonces, bueno, yo escribí un artículo que se llamó Una introducción al análisis crítico del lenguaje inclusivo.
Ahí yo presenté un modelo analítico para el análisis crítico del lenguaje inclusivo y ya esa fue mi primera experiencia que la quiero compartir con ustedes. La segunda es que como consecuencia de este artículo, que primero yo me quejaba mucho de Luis, pero ahora le agradezco. Empecé a recibir una cantidad de mensajes de diferentes partes, estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado. Recibí invitaciones para, para participar en tesis de grado, de maestría, de doctorado, invitaciones, y entre ellas mi invitación es a escribir el prólogo de un libro, que es la segunda experiencia que quiero compartir, porque eso me puso a mí a estudiar más, con mayor profundidad, lo que significa el lenguaje inclusivo, ¿no? El libro tenía, este libro del que voy a hablar, tiene la particularidad que es sobre la comunicación científica desde la perspectiva de género. Un libro publicado aquí en México, donde yo vivo, editado por dos colegas, Yane Jiménez y Mancina Chávez, que se llamó Escritura Académica con Perspectiva de Género, propuesta desde la comunicación científica. Y esa es la Universidad Autónoma de Baja California. No pude ir, pero se hizo por online. Hice la presentación del libro, también escribí el prólogo. Y lo que me gustó y lo que quiero compartir con ustedes es los dilemas que se le plantean a las revistas científicas cuando se trata de lenguaje inclusivo. Sobre todo lo que significa la epistemología, es decir, la construcción del conocimiento. Entonces podemos pasar a la siguiente. Bueno, pero antes de ir a hablar de las dos experiencias, sí quiero hacer una breve mención al análisis crítico, porque ¿qué se entiende por análisis crítico, ¿no? Entonces, las opciones teóricas y metodológicas, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero lo quería sencillamente poner aquí en la pantalla, porque es una pregunta que siempre me hacen, ¿no? Así se cree, hay mucho prejuicio sobre lo que significa hacer análisis crítico, y es importante explicar, pues, que sí hay dos grandes perspectivas. Tenemos por un lado la escuela francesa, el análisis del discurso francés da por sentado que todo análisis es crítico y por lo tanto no lo llama análisis crítico, sino que sencillamente análisis del discurso francés. Está la influencia de Péchet, de Foucault, que se enfocan fundamentalmente en la construcción del conocimiento, en las representaciones, se da preferencia a retórica y argumentación, y hay representantes en América Latina como Elvira Arnoux en Argentina, Sirio Pocenti y Roberto Baronas en Brasil. Está marcado por una visión marxista, neomarxista, y eso es claramente, es decir, el compromiso ideológico es más marcado, ¿no? Dentro de la escuela francesa también hay personas que no son críticos, como por ejemplo Patrick Charodot se considera un analista no crítico. Ahora, en los estudios críticos del discurso, por otro lado, que se ha dado más en el mundo anglosajón, engloba una cantidad de diferentes enfoques. No es una sola metodología, que es algo que hay que aclarar desde el comienzo. No se trata de un método, de una metodología, sino de varias. Desde el momento en que Bodak y Meyer sacaron en el 2000 un libro que se llamó Métodos en Análisis Crítico del Discurso, ha pasado mucho, ha corrido mucha agua bajo el puente y ha habido un enorme desarrollo de lo que son los estudios críticos. Ahí en Bodak y Meyer se daba atención a Van Dijk, a Fairclough, digamos, a los que son más conocidos, ¿no? Sí, a Ruth Bodak y otros, mientras que en un manual que ha salido recientemente, Flower, Dewey Johnson, que se llama justamente el Handbook of Critical Discourse Analysis, está en inglés y es enormemente grande, corresponde a los manuales que está sacando Routledge de diferentes temáticas, y allí ustedes pueden encontrar más de 7 diferentes enfoques que abarcan desde la retórica hasta, digamos, hasta la cognición espacial, hasta la cognición solamente, hasta, en fin, estudios culturales, estudios de todo tipo. Es importante para los que somos lingüistas resaltar que se ha desarrollado muchísimo los estudios cognitivos que rescatan a la lingüística crítica, que fue lo que dio origen a los estudios críticos del discurso de los años 70.
Aquí se trabaja con varias gramáticas, es importante, por ejemplo, ya no es suficiente una gramática puramente tradicional, ni una gramática descriptiva, ni la sistémica. Se trabaja con sistémica, se trabaja con gramática cognitiva y se trabaja con gramáticas multimodales. Entonces, digamos, es para ubicarnos que trabajar en análisis crítico es un gran reto para nosotros, ¿no? Y afortunadamente en América Latina nosotros hemos desarrollado un análisis crítico latinoamericano que originalmente tomó bases del análisis europeo, de los análisis críticos del discurso de Europa, pero que ha ido ofreciendo nuevas dimensiones. No puedo adentrarme en eso, pero eso lo pueden leer en la revista latinoamericana de estudio del discurso, a la que le hago mucha propaganda. Está Laura Pardo, que son todos discípulos de la bandera, Julio Soyo, Argentina también, suyo, que trabaja lingüística crítica, Vivian Resende en Brasil, que trabaja la lingüística sistémica funcional, Teresa Oteiza, que ha desarrollado su propia vía por la teoría de la valoración o el sistema de la valoración, Neila Pardo en Colombia, que trabaja en lo que es la multimodalidad, en los textos multimodales de manera crítica, Mariana Sugar, que tiene una visión más etnográfica, y bueno, Adriana Bolívar, que trabaja una línea que ha llamado análisis interaccional del discurso, que es análisis interaccional crítico. Entonces les pongo en la perspectiva para que sepamos que el análisis crítico es algo de lo que no podemos escapar. No podemos escapar los lingüistas de ninguna manera, y menos si somos analistas del discurso. Así es que, bueno, pasamos a la siguiente, por favor, Yanira. Entonces me voy a referir primero al artículo que escribí para el dossier que organizó Luis, ¿no? El primer punto que hay que tomar en cuenta para trabajar lenguaje inclusivo es diferenciar entre el lenguaje inclusivo y la exclusión social, porque son dos cosas diferentes. Hablar de lenguaje inclusivo es un problema aparentemente lingüístico. En cambio, en exclusión social es un problema que va mucho más de lo lingüístico, porque incorpora otras disciplinas y también acciones sociales de otro tipo. En el caso del lenguaje inclusivo hay un supuesto general de que cambiando prácticas lingüísticas se puede contrarrestar el sexismo y la discriminación. En el caso de la exclusión social se asume que cambiando gobiernos para mejorar las democracias se logrará la inclusión, o cambiando las constituciones, como se trataba de hacer en España y como se ha hecho, por ejemplo, en Venezuela. Es decir, que cambiando, ¿no?, los gobiernos se puede hacer algo. Entonces mi pregunta es, ¿a quién les corresponde intervenir? ¿No? En el caso del lenguaje inclusivo, ¿a quiénes les corresponde intervenir? Y en el caso de la exclusión social, ¿a quiénes les corresponde intervenir? La sociedad, porque ya es un problema social y cultural. Entonces entran las instituciones también. La siguiente. Okay. Entonces, yo propuse en ese artículo de 2019 un marco analítico para estudiar el lenguaje inclusivo, que, bueno, obviamente primero era seleccionar un enfoque dentro de todos los posibles enfoques que hay, ese abanico de enfoques en el análisis crítico del discurso, escoger uno. Obviamente yo escogí el mío, ¿no?, el del análisis interaccional del discurso, y hay ciertos parámetros fundamentales, ¿no? Primero, escoger quiénes son los que participan en este debate del análisis sobre el lenguaje inclusivo: lingüistas, profesores, científicos sociales, medios, instituciones, tomar en cuenta a todos, ¿no? Y los grados de legitimidad, el concepto de legitimidad, ¿quién está autorizado para opinar sobre lo que es lenguaje inclusivo? Entonces tenemos problemas, formas de legitimar, que son el grado de profesionalismo, el grado de compromiso moral y la responsabilidad como actores sociales, ¿no? Luego otro parámetro importante son estudiar las representaciones. ¿Qué significa para la gente el discurso, el lenguaje inclusivo? ¿Cómo lo entienden? Por ejemplo, las guías. ¿Cómo las guías? ¿Cuál es el discurso de las guías que se dan para promover el lenguaje inclusivo, ¿no? Otro punto importante es la acción social. La investigación que se hace es un tipo de acción social. Los que investigamos el lenguaje inclusivo, las propuestas que se hacen, qué tipo de propuestas. Por ejemplo, hay muchísimas propuestas para el cambio, hay políticas
que se aceptan en las universidades. Hay programas de intervención, hay ya universidades que han adoptado, pues, algo así como el sistema inclusivo va obligatorio. Y luego la calidad del diálogo, que si es cooperativo, si es conflictivo. Ahora, en este artículo yo me referí fundamentalmente a la relación, a la polémica que hubo en el último Congreso de la Lengua en Argentina, en el que Vargas Llosa hizo unas declaraciones, el lenguaje inclusivo era una aberración y todo eso, pero en realidad él no lo dijo porque entran los medios. Él dijo, descontextualizaron la frase, él estaba diciendo que el lenguaje artificial o todo eso era la aberración. Pero entonces fíjense cómo entonces ideológicamente empiezan a funcionar todos los grupos y entonces Vargas Llosa estigmatizado odia al lenguaje inclusivo, no lo quiere, ¿no? Por eso hablo de diálogo cooperativo y conflictivo, entonces ahí entra el grado de compromiso político de la gente. Vamos a seguir y ustedes van a leer este artículo, así que no voy a hablar de todo lo que dije ahí. Por favor, la siguiente, Yanira. Ok. Entonces, ¿cuáles son los dilemas que se nos presentan? Tenemos dilemas en la cotidianidad, definitivamente, porque como hablamos, a mí se me presentan diariamente dilemas con mis nietos. Por ejemplo, mis nietos hablan de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, en la cotidianidad. Luego, las implicaciones para la construcción del conocimiento en general y en las relaciones humanas. ¿Cómo se construye el conocimiento? ¿Cómo se construyen los conceptos de lo que es femenino, de lo que es masculino? ¿Cómo se construyen las nuevas identidades que se están creando o que se están rescatando? En fin, ¿no? Y otro dilema importante es las implicaciones epistemológicas en la escritura de revistas científicas con perspectiva de género. ¿Sí? ¿Qué hacer? Cómo cambiar, y eso no es solamente en las revistas científicas, se está dando en todas las disciplinas. Estos problemas son epistemológicos, de cómo se construye el conocimiento y cómo influye este lenguaje de género o esta perspectiva de género en la forma de escribir. Entonces, seguimos, seguimos, ¿ok? Por ejemplo, los dilemas de editores de revistas, ¿no? De editores de revistas. La revista, puedo citar Femeris del Instituto de Estudios de Género de la Universidad de Carlos III de Madrid, Comunicación y Género de la Universidad Complutense de Madrid, Debate Feminista del Centro de Investigación y Estudios de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México, que están en este libro en el que escribí el prólogo. Entonces yo pude, digamos, tomar de este libro, que prologué, todo este problema de las revistas científicas, y de ahí me he ido interesando cómo relacionar género, perspectiva de género, con escritura académica y científica. ¿Por qué? Porque es lo que hago aquí en México, es lo que yo enseño más en México. Aquí no hago ni discurso político, bueno, hago teoría lingüística y teoría del discurso, pero ya no hago discurso político aquí, sino el discurso académico y científico, ¿no? Y ahora estoy trabajando un poco las migraciones y la xenofobia. Así, seguimos. Entonces, tenemos que discutir temas. Estos temas para el debate los he sacado de este libro en el que escribí el prólogo, pero también de otras lecturas que he hecho, es decir, nuestro único, ¿no? Entonces, el primer tema, digamos, el papel epistemológico del lenguaje inclusivo en la construcción del conocimiento, que incluye el conocimiento académico y científico. Como dicen Yanes y Mancinas, lo de ellos es una propuesta en cuanto al uso y transformación de nuestro lenguaje en el ámbito de la ciencia de diferentes experiencias, ¿no? Entonces, cuando tratamos de construcción de conocimiento, surgen todas estas palabras: androcentrismo, feminismo, visibilización de las mujeres, es decir, es cambiar la perspectiva androcéntrica, la ciencia dirigida por hombres y manejada con la perspectiva pues masculina. Entonces entra el feminismo y entran una cantidad de cuestiones que hay que discutir, es decir, que hay que conversar, y que yo antes verdaderamente no me había planteado originalmente, ¿no? Sino que lo había visto muy desde la gramática, desde la sintaxis, desde el léxico. Pero ahora lo estoy viendo como más allá, un problema muchísimo más grande, ¿no? Más grande, más comprometido.
La siguiente, esto va a ser corto. Otra cosa que hay que debatir es la función de las revistas científicas, especialmente las que se concentran en género o revistas feministas. ¿Por qué? Porque están abriendo un camino diferente. Por ejemplo, las que ya mencioné, ¿no? Comunicación y género, debate feminista, Fémeres de España, porque para ellas el lenguaje inclusivo es una política de intervención sobre el sistema lingüístico a niveles léxicos y sintácticos y también sobre las prácticas discursivas. Entonces ya tenemos que ir hacia prácticas discursivas, ¿no? Es decir, que incorpora, pues bueno, pragmática, sociopragmática, todos los niveles de análisis y por supuesto el análisis crítico, ¿no? La siguiente. Otro tema para el debate que he encontrado es las razones para el rechazo del lenguaje inclusivo y el derecho de los hablantes. Es un dilema, aquí hay un problema, ¿no? Sobre todo con los cambios que se llaman heterográficos, que son los que propone una de estas revistas, es decir, aceptar estos cambios, ¿no? O sea, aceptar las X, aceptar la arroba, aceptar los cambios ortográficos, ¿no? Y es el derecho de los hablantes, de las y los hablantes, a elegir la configuración discursiva que crean conveniente para la lucha política, que se plantea como una lucha política que deciden dar en la sociedad. Entonces tú tienes una lucha política, pero tienes la opción para manejar el lenguaje como te parezca, ¿no? Siempre y cuando sea coherente. Esto lo tomé de Moreno Esparza, de ese libro. Dice, nadie tiene derecho a imponerle a otro el lenguaje inclusivo porque su uso presupone la adopción clara y explícita de una posición política. E imponer posicionamientos políticos es algo profundamente incompatible con la convivencia democrática. Fíjense cómo se van dando visiones tan diversas y diferentes y encontradas, ¿no? Entonces, el rechazo hay que estudiarlo. ¿Por qué? ¿No? Y hacer estudios sobre eso. La siguiente, el otro tema, tengo solo 5 temas para el debate y terminar. Aquí está el mayor tema para el debate, que es la actitud con la RAE, ante la RAE. La RAE se ve como enemiga, como culpable, ¿sí? Desde una perspectiva política, se ve como la relación entre dos mundos, el mundo hegemónico que domina, ¿no? Que domina, y nosotros las víctimas, que tenemos que aceptar. Esa no es mi posición para nada. Yo pienso que la responsabilidad de todos es la RAE. Hay academias latinoamericanas que pueden opinar y nosotros podemos hacer nuestras propuestas. Aparte de eso, que la RAE trabaja con datos e va incorporando las nuevas términos en la medida en que son usados. Es decir, el criterio es el uso. Bueno, pero de todos modos, la RAE se critica por su forma conservadora o limitada del concepto de lengua, y ahí sí yo creo que hay que discutir, ¿no? Que hay que conversar, porque ¿qué es lengua? La lengua no es solo la parte gramática, sino también es discurso, ¿no? Entonces hay que entrar en otras cuestiones más complejas, ¿no? Aún así, bueno, como resultado de tanto debate, se propone una perspectiva multidisciplinaria, es decir, no se trata solamente de trabajarlo desde la lingüística, sino también desde otras disciplinas. Entonces ahí entra la sociolingüística, entra toda la historia, la cultura. Así que el problema del lenguaje inclusivo es muchísimo más amplio, que no es nada más sintaxis y léxico como se trata de hacer ver, ¿no? Y como dicen Jiménez y Mancina, el análisis y la discusión no debe jibarizarse, esa palabra era nueva para mí, solo hacia la RAE, sino más bien abordarse como un tema de necesidad de los hablantes, una perspectiva sociocultural, donde deben entrar la filología, la glotopolítica, la sociolingüística, fenómenos socioculturales, etc. Es decir, que hay como una visión mucho más amplia de cómo estudiar el lenguaje inclusivo.
saliendo de lo que es, como digo, léxico y sintaxis. La siguiente. Ok. Entonces, tenemos un dilema. ¿Nos sumamos o no nos sumamos al cambio? ¿Qué hacemos? Ese es otro tema. ¿Cuál es la actitud que hay que tomar en la escritura científica sobre todo? Y bueno, aparte de lo que nos pasa en la cotidianidad, ¿no? Sumarse o no sumarse. Entonces, Jiménez y Mancía dicen, la lógica indica sumarse al cambio y adaptarse a las nuevas realidades. Sin embargo, se trata de un proceso lento de transformación social para no llegar a intervenciones artificiales del lenguaje, sino que este sea un reflejo de los cambios sociales que se van dando. Angelita Martínez escribió en este libro, Angelita Martínez, de Argentina, que ella tiene la visión sociolingüística y la visión, en este libro ella habla ella lo pone desde la perspectiva etnopragmática, más bien etnopragmática, y sí, y lo que recomienda es estudiar qué está pasando, es decir, nosotros como observadores ver el proceso en todos los escenarios posibles, sobre todo en las universidades viendo qué está pasando. Por ejemplo, en Argentina hay como 6 o 7 universidades que ya han adoptado el sistema, el lenguaje inclusivo, y eso se refleja en las tesis de maestría, tesis de posgrado y cómo se está escribiendo. Entonces, la necesidad de estudios empíricos es muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, también Angelita dice pues que se trata de un proceso. Estamos en un proceso de cambio, no es solo del cambio del lenguaje, estamos en un proceso de cambio social, estamos en una etapa de nuestra vida en que todo está cambiando. Fíjense, estamos nosotros ahora haciendo esto así online, ¿no? Es decir, nos cambió la vida, nos ha cambiado la vida. Y esto del lenguaje inclusivo sencillamente es otro, creo yo, otro efecto de todos los grandes cambios que se están dando en nuestra sociedad. La siguiente. La siguiente. Okay. Y creo que he usado mi tiempo muy bien porque quería dejar un espacio para las preguntas. Y yo tengo algunas conclusiones que he sacado de toda esta experiencia de estar escribiendo sobre el lenguaje inclusivo y de tener que enfrentarme pues a cuestiones conmigo misma, es decir, porque a mí se me crean a veces conflictos, es decir, ¿cómo tengo que hablar? ¿Cómo tengo que referirme a la gente cuando estoy dando una conferencia o un curso? Es decir, ¿cómo voy a escribir? ¿Para quién estoy escribiendo? Es algo que nos toca muy de cerca, ¿no? Pero sí creo en la necesidad de incorporar a los lingüistas y analistas del discurso en los programas de intervención, por ejemplo, las guías que ofrecen alternativas de uso del lenguaje. En el artículo del 2019 yo me referí a ese punto porque hay guías que parecen consultar o parecen tomar en cuenta, sí toman en cuenta aspectos de la lingüística, pero hay otras que no necesariamente, y entonces se crea muchísima más confusión. Entonces, ahí hay un campo, una línea de investigación muy, muy importante, ¿no? Y la otra cosa a la que yo creo que hay que ponerle atención es a la definición de políticas lingüísticas. Lo que se está llamando ahora glotopolítica. Es decir, las políticas lingüísticas que son decisiones que vienen de las instituciones. Ahí a veces nosotros no nos toman en cuenta mucho a los lingüistas, pero sí hay que insistir en la participación y en la intervención de la definición de políticas lingüísticas que vienen generalmente de los ministerios de educación. Entonces, para tratar de persuadirse de una perspectiva amplia, inter y multidisciplinaria, porque el problema no es lingüístico solamente, sino es discursivo, es histórico, es cultural, es un problema de discriminación, de estereotipos y es un problema fundamentalmente ideológico. Y como yo planteaba, pues es político y es lingüístico. Así que yo los invito a que conversemos sobre esto, porque yo lo que quería era dar nada más una charla, una visión panorámica que más bien me tiene a mí lo que me está preocupando, ¿no? No solamente verlo como en el plano gramatical, sino ir mucho más allá, ¿no? Sí, porque también hay que ver cómo se construyen los estereotipos de género, cómo se discriminan, ¿no? Y cómo efectivamente
si vamos a ver, por ejemplo, el lenguaje jurídico tiene una perspectiva muy patriarcal, y he estado trabajando con gente que hace eso, o los lenguajes, o sea, los distintos discursos sí tienen una perspectiva de género, pues en la que evidentemente la mujer no está. Entonces, bueno, se me están abriendo a mí nuevos caminos para estudiar esto y es verdaderamente un gran reto, un challenge. Yo lo digo con toda humildad porque ya no me atrevo ni a opinar mucho porque me doy cuenta de que es demasiado lo que hay que estudiar. Bueno, terminé, cumplí con el tiempo. Bueno, aquí están algunas referencias. Lo del análisis interaccional está más que nada en mi libro Political Discourses Dialogue, que es un discurso político, pero que toda la teoría lingüística y discursiva está recogida ahí. El artículo que mencioné es una introducción al análisis crítico del lenguaje inclusivo, lingüística y literatura. Y fíjense que yo puse ahí lenguaje inclusivo entre comillas, porque yo sostengo que el lenguaje no es ni inclusivo ni no inclusivo. Es la gente la que es no inclusiva, ¿no? El lenguaje tú no puedes adaptar de forma creativa. Y yo sí creo que lo que se está dando ahora es una gran cantidad de creatividad para ir cambiando el lenguaje, para intervenirlo. Pero eso es otra cosa, ya es, la gente incluye o no incluye, pero el lenguaje es y cambia, eso es lo que yo creo, ¿no? El lenguaje cambia. Y cambia justamente por los conflictos sociales, ¿no? Así es que, bueno, eso lo puse entre comillas. Y luego, pues ese prólogo que escribí en este libro, que si les interesa, se los puedo hacer llegar, porque es de libre acceso y es un libro que verdaderamente da muchísimo temas de investigación, tanto lingüística como desde el discurso crítico. ¿Sí? Me faltó uno ahí que no está, que debería haber puesto, pero acaba de salir, que es sobre los memes, es la función replicadora de los memes. Acaba de salir, está en la revista Abralin, y se llama El meme como replicador de la xenofobia, una perspectiva lingüística y crítica, porque yo me estoy moviendo a la multimodalidad, ya no puedo trabajar con lenguaje verbal solamente, hay que trabajar con otros lenguajes. Entonces, el trabajo del meme, como lo presenté al principio, fíjense el impacto que tiene para todo esto, en ese artículo que estoy mencionando y que olvidé poner, junto con un colega, con Tomás Fontaine, analizamos el problema de la migración y la xenofobia para ver cómo en un texto que es multimodal se articulan diferentes sistemas semióticos para discriminar, ¿no? Para estigmatizar al otro. Y pienso que esto mismo se puede hacer con el lenguaje inclusivo. El meme como replicador de ideologías en torno al lenguaje inclusivo. Así es que bueno, estoy trabajando en eso ahora y ya espero pues poder seguir. Pero fíjense a dónde he llegado, sino emocionándome por culpa de un artículo o gracias a un artículo que escribí en una revista para Chile en la que me convocó Luis y todo lo que me ha llevado a reflexionar, porque es mucha la reflexión, es multidisciplinar, es decir, hay que tomar en cuenta todo. Además, me he metido en un grupo de migraciones y ya lo estoy viendo todo como de otra manera, ¿no? O sea, lo que significa que nosotros mismos estamos una parte adentro del país y otra parte fuera y tenemos también distintas perspectivas, ¿no? Podemos en algún momento recoger todo esto. Bueno, muchas gracias por su atención y ahí llegué. Y a mí me gustaría que sí. Aquí hay más libros, sí. Perdón. Flower and Richardson se los recomiendo para los que trabajan análisis crítico del discurso. Aquí en este manual encuentran distintas perspectivas y la forma en que se está trabajando ahora, no solamente con corpus pequeños, sino con grandes corpus y los corpus mixtos desde diferentes dimensiones lingüísticas, como les explicaba, o sea, distintas gramáticas, y aquí vienen las críticas a la RAE,
que solamente se queda con un tipo de gramática, cuando hay gramáticas que son, digamos, que pueden ayudar mucho más. Por ejemplo, gramáticas multimodales, la gramática, etcétera, cognitiva. Y luego este libro que les prometí compartir, y luego Bodak y Meyer, que está ahí, que fueron los que iniciaron el análisis crítico, así iniciaron, no, le dieron auge al análisis crítico del discurso, pero ya están superados, ya están superados. Y están superados, y yo me atrevo a decir que en América Latina estamos haciendo un extraordinario trabajo, como se vio en el último congreso de la Asociación Latinoamericana del Discurso que se realizó en México, fue hecho aquí en México, y pudimos ver a la nueva generación de lingüistas y analistas del discurso que están montados en la tecnología. Nosotros nos quedamos atrás. Ellos están usando programas, están trabajando con corpus, la nueva generación. Y eso es muy alentador y esperanzador, porque así como construimos conocimiento de distintas formas, ahora tenemos más oportunidades que nunca para construir conocimiento, conocer a nuestras sociedades cómo funcionamos y contribuir pues, a un mundo mejor, ¿no? Un mundo más justo, a un mundo con menos desigualdades, un mundo un poco que nos dé un poco más de felicidad a todos. Ya, ahora sí cierre, ¿verdad? Ya no hay más referencia. No. Ya no hay más final. No hay más. Ok. Alguien me dice que tiene interés en el libro, me mandan los correos, escríbame a mi correo que es abolivar-2000@yahoo.com, que lo encuentran por todas partes. Ok, gracias por su presentación tan didáctica, profesora. Ah, qué bien, Johanna Rivero, gracias, Johanna. Me están llegando mensajes. Sí, muchas gracias por sus mensajes, sí. Para mí, como les dije, iba a ser una charla, yo no iba a dar una clase, y esta es una charla más que nada para compartir la experiencia mía en esto del lenguaje inclusivo, porque yo sinceramente no me lo había planteado, lo veía así como, bueno, no, es una cuestión mucho más profunda. ¿Sí? Ok, ya les mando el libro, María José, ¿de acuerdo? Te mando el libro. Bueno, van a estar muy contentos mis amigos de aquí de la Universidad Autónoma de Baja California, porque ellos tienen, y es toda una red, esto es una red, ellos tienen contactos con España, con estas dos universidades que mencioné, y entonces hay intercambio. Y yo me metí ahí también y estoy metida en esto. Entonces ahora me invitaron a sacar, ahora sí voy a participar en un libro, ¿no? Presenté un libro y lo prologué, pero ahora me va a tocar escribir, escribir para un libro. Y así va, entonces es como una red que se va formando y te va dando una visión mucho más amplia del problema. Sí. Sí, ok, bueno. Gracias por dar. Okay. Entonces yo me encargaré de enviarles el libro. Sí. Muchas gracias. Cuando salga la versión lista, porque yo lo que coloqué fue la parte que todavía no tenía el ISSN y ellos no lo quieren soltar, pero en lo que lo suelten, pues yo se los doy, ¿no? Sí. Alguien no puede usar el micrófono, dice que lo lamenta mucho. Yo podría hacer una pregunta. Sí, por supuesto, Mercedes. Sí, gracias. Bueno, antes de la pregunta es el agradecimiento por tu charla, Adriana, que fue muy clara y nos hizo reflexionar sobre el lenguaje inclusivo. Para mí es un mundo bastante desconocido, así que agradecí mucho todo lo que has dicho. Y una pregunta muy elemental, pero me imagino que está en la mente de todos. ¿Cómo te parece a ti, como analista del discurso, la utilización de todos y todas, vecinos y vecinas, niños y niñas, alumnos y alumnas? La duplicación. Bueno, mira, si se llega a la exageración, a Ignacio Bosque le han caído encima por el informe que él dio, porque él citó la Constitución de Venezuela, ¿no?
presidentes y presidentas, vicepresidentes y vicepresidentas, no sé qué, 2 párrafos, casi una página de eso, es llegar al extremo. Es decir, según lo que yo he aprendido, que lo que se recomienda es no llegar a esos extremos, llegar al ridículo, ¿no? Porque es así, no llegar a esos grados, sino que todo en una justa medida, mientras haya coherencia. Ese es el criterio que utilizan las colegas de aquí de México, que están por el cambio, incluso en la ortografía. Pero ¿qué dicen ellas? Usen lo que quieran, pero que sea coherente, que sea un texto coherente. El problema es cuando el texto pierde como su forma y se hace incoherente o se hace así absurdo, ¿no? Entonces, y depende del contexto. En mi opinión, depende del contexto. Yo no puedo decirle a todo el mundo, diga a todos y todas, pero ¿por qué si somos puras mujeres aquí? Porque vamos a estar con el todas y todas. Eso. Lo que yo oigo en la radio aquí es una cosa increíble, esa muestra de inseguridad lingüística, ¿no? No, una periodista que dice, bueno, ahora hay que informar a todos las y los organizaciones. Entonces, tú escuchas, ¿qué es esto? ¿Por qué? Porque es la inseguridad que se ha creado. Entonces, ¿cómo dar seguridad a la gente? Por eso es que me gustó lo de las revistas científicas, porque tienen que tomar en cuenta la meta de una revista, ¿no? Construir conocimiento. Unos estándares de calidad. ¿Cómo hacerlo? O sea, no pueden jugar con el lenguaje ahí, ¿no? Entonces, está la experiencia, en este libro están las experiencias de la revista, de modo que cómo han ido adaptándose, ¿no? Para dar una visión, no solamente con el lenguaje, sino, por ejemplo, la revista que pone, las tengo por ahí, no sé cuál es, la revista dice, por ejemplo, que los evaluadores sean más o menos equitativos el número de hombres y de mujeres, ¿verdad? Que los autores que se acepten sea equitativo hombres y mujeres, es decir, que va más allá de solamente la forma que se escribe, es también un plan, una actitud ante la forma en que se construye el conocimiento, quienes participan, los participantes, bueno, o sea, es eso. Pero a mí, por lo menos, yo no uso todas y todas a cada rato, no puedo. O sea, quizás pertenezco a otra generación, a mí me cuesta mucho, ¿no? Entonces, claro, si estoy con gente, con personas que son todas feministas, ahí lo tengo que usar, no hay más remedio. No me puedo quedar con puros todos, ¿no? Tengo que decir todo el tiempo todos y todas, y etcétera. Depende del contexto y depende de tu interlocutor, ¿no? Tu interlocutor. Sí. Ahí es las cosas que se dan. Bueno, muchas gracias, Diana, profesora Mercedes. Bueno, es que bueno, nos ha aclarado la profesora Adriana la pregunta de la profesora Mercedes, que hay que ver el contexto, por supuesto, y sobre todo